Pasamos, hermanos y hermanas, al Evangelio y la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, hoy, ya miércoles de la cuarta semana del tiempo de Pascua de Resurrección, celebrando hoy la fiesta de San Marcos Evangelista. Una bendición para nosotros y estamos en Pascua. Aleluya, gloria a Dios, porque San Marcos tiene la experiencia del Cristo vivo, del Cristo resucitado en su Pascua, que nos transmite a cada uno de nosotros. Hay una gran aportación por parte de estos evangelistas, hermanos y hermanas, a nuestra vida, porque esto es semilla que se sembró en el pasado. Esto es semilla, hermanos y hermanas, que fructificó, que germinó, y somos nosotros los que estamos gozando del fruto de la palabra de Dios por aquellos que se dedicaron a buscar información y a escuchar acerca de la obra de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y tomarse su tiempo para redactarla y escribirla, de manera que de generación en generación tú y yo tuviésemos la oportunidad de poder tener en nuestras manos esta palabra. Así que es un agradecimiento enorme que tenemos a estos grandes evangelizadores. San Marcos, uno de los primeros de todos, hermanos y hermanas, que sirvió de inspiración para otros también evangelistas. Este evangelio de San Marcos se llegó a utilizar, hermanos y hermanas, para aquellos que creían en Jesús, para aquellos que estaban dispuestos a bautizarse, como su primer libro de catequesis. Con este evangelio se catequizaba a los primeros cristianos que creían en Cristo y que buscaban el bautismo para que conocieran por palabra la obra de nuestro Señor Jesucristo y al Jesucristo vivo. Fuente de gran bendición, hermanos y hermanas. Hoy en la primera lectura que tenemos de la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 5 al 14, Pedro le llama hijo suyo a Marcos. Y es importante porque fue acompañante de Pedro. Mucho de lo que sabe Marcos también le viene por todo lo que Pedro le contó y Pedro fue capaz de decirle. Así que, hermanos y hermanas, estamos ante una gran bendición. ¿Qué podemos aprender hoy? ¿Qué reflexión hacemos de este evangelio? Este evangelio de Marcos 16, capítulo 16, versículo 15 al 20, es el último capítulo del evangelio de San Marcos. Por eso vimos que ahí se habla de la ascensión, bien rapiditamente, del envío, de evangelizar, y de que una vez Jesucristo ascendió a los cielos, inmediatamente los discípulos se pusieron a predicar ese evangelio con grandes signos, como había anticipado el Señor, que iban a ser capaces de obrar y de afuerzar, hermanos y hermanas, para reflexionar en la palabra de Dios hoy, el evangelio, más allá de ordenar lo desordenado. Tú y yo tenemos que ver este evangelio, la palabra de Dios, del Cristo vivo y la palabra de vida que tiene poder en el nombre de Jesús, mucho más allá de algo que nos organiza la vida, de algo que nos ordena la vida porque está desorganizado o desordenado. Sí, la palabra de Dios ordena nuestra vida, ordena nuestra familia, ordena nuestro matrimonio cuando está desordenado y busca que camine por ese camino recto y correcto que Jesús ha enseñado. Pero no se puede limitar a eso, hermanos y hermanas. Hace mucho más la palabra de Dios. Y hoy te voy a decir por qué, para que no limitemos esta palabra. En segundo lugar, vamos a ver el aspecto de un silencio sospechoso, hermanos y hermanas. ¿A qué se refiere este silencio sospechoso del que se habla hoy en día? Como que los cristianos no se atreven a seguir este mandato, porque no es un consejo, hermanos y hermanas, es un detalle de obediencia. Y
por el mundo entero, al mundo entero, y prediquen esta palabra, el evangelio de la buena noticia a toda criatura, para que creyendo se salven en el nombre de Jesús. Hay una timidez, hay miedo, este silencio sospechoso de no hablar de Dios, de la palabra de Dios, de no predicarla en casa, en el matrimonio y en la vida. ¿A qué se debe? Vamos a ver si podemos reflexionar acerca de eso como bendición de la palabra de Dios para cada uno de nosotros hoy. Hermanos y hermanas, preguntarnos hoy, en el nombre de Dios, ¿por qué no resuena con fuerza la convicción de la palabra del evangelio en el matrimonio, en la familia o hasta en nuestras comunidades y asambleas? ¿Por qué no resuena con fuerza de convicción de la palabra de Dios acerca de lo que nosotros hemos escuchado y oído, hermanos y hermanas, como dice la misma palabra, ¿no? ¿Por qué, hermanos y hermanas, muchos cristianos están guardando un silencio sospechoso acerca de lo que creemos? Silencio sospechoso acerca de lo que queremos. Vamos a responder, hermanos y hermanas, esas dos preguntas que son bases para motivarnos en el día de hoy. Marcos, hermanos y hermanas, una de las bendiciones que nos transmite y que tú y yo tenemos que aprender acerca de la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo es que Marcos sabía dónde estaba la fuente y el origen de esa palabra. Y tú y yo, para predicar la palabra de Dios, tanto de palabra como de obra, en testimonio, hermanos y hermanas, tenemos que estar seguros del origen de la palabra, de la fuente de donde emana la palabra. ¿De dónde viene? De parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está la fuerza, hermanos y hermanas, de nuestra palabra? Entonces, si la fuerza de nuestra palabra está en nuestra timidez, en nuestras dudas, en nuestras sospechas, ¿con qué ímpetu y con qué fuerza va a salir, hermanos y hermanas? El poder de la palabra que yo hablo acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, su origen y su fuente están en el nombre de Jesús, que es lo mismo que decir en el poder, hermanos y hermanas, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Nos podemos preguntar, hermanos y hermanas, ¿por qué habló San Marcos? ¿Por qué habló acerca de Jesús? ¿Por qué escribió San Marcos acerca de Jesús? ¿Por qué evangelizó a través de esta palabra San Marcos, hermanos y hermanas? No por un entusiasmo, hermanos y hermanas, no fue por un mero entusiasmo, mero entusiasmo. Si tenía entusiasmo era porque venía de Dios. Tampoco fue por una motivación de momento, ¿no? El momentum me llevó a hacerlo y entonces sentí como que tenía que hacerlo. No fue por eso solamente, hermanos y hermanas, o porque le nace decir lo que piensa, ¿no? De lo que he escuchado, pues me nació escribir esto y entonces me puse a escribir y salió todo esto y fue un éxito. Esto no es un bestseller de ese tipo, hermanos y hermanas. ¿O por qué, hermanos y hermanas, lo escribió? ¿Porque se lo dictó su prudencia? Bueno, ya que estoy con Pedro, ya que sé algunas cositas, pues por prudencia déjame escribir lo que sé. Pueden haber ocurrido esas cosas, hermanos y hermanas, pero es mucho más allá. ¿Tú sabes qué fue lo que le pasó a Marcos y lo que nos tiene que pasar a nosotros? Que Marcos sintió la presencia de Dios. Que Marcos vio que era un mandato, hermanos y hermanas, un envío, es lo que nos está diciendo en su palabra, de parte de Jesús, nuestro Señor, de parte de Dios, se sintió llamado, respondió, y entonces estamos hablando de que para él, hermanos y hermanas, era obediencia, no era una recomendación, y eso nos tiene que calar a nosotros hondamente, ¿no? Ese ve al mundo entero, dice la palabra de Dios hoy. Proclama el evangelio a toda la creación, a tu familia, a tus amigos, en la iglesia, en el deporte, en la cancha, en el trabajo, en donde quiera que te encuentres, hermanos y hermanas. Se trata de evangelizar. El que evangeliza sigue órdenes. El cristiano sigue un mandato, hermanos y hermanas, y viene por parte de Dios. No lo podemos ver como una recomendación. Si tú quieres, en el momento en que tú puedas, si te sientes que lo puedes hacer, pues considéralo. Predicar la palabra de Dios, ¿no, hermanos y hermanas? El que te capacita es Dios. El que te da la fuerza del Espíritu Santo es nuestro Padre del cielo. Claro que sí. Y debemos hacerlo dentro de ese Espíritu. ¿Tú sabes por qué? Cuando lo vemos como mandato y lo cumplimos, lo guardamos y lo llevamos a cabo, hermanos y hermanas, ¿sabes qué?
lo que estamos haciendo es que lo vamos a hacer con gozo. Y así lo hizo San Marcos y los demás evangelistas. Lo vamos a hacer con confianza. Tiene que haber gozo, alegría al predicar la palabra de Dios. Tiene que haber confianza y seguridad de que lo que estamos hablando realmente viene por parte de Dios y tiene ese poder, hermanos y hermanas, que no hay quien lo resista cuando voluntariamente abren sus corazones a conocer la bondad de parte de Dios. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios, hermanos y hermanas, no son simples ideas. El evangelio, hermanos y hermanas, no son simples ideas, simples opiniones, simples conclusiones. La palabra de Dios no es un cómic, no es una novela, no es un bestseller, no es un periódico, no es una revista. Se supone que nos impacte en el corazón, es lo que estamos diciendo, y eso fue lo que vivieron estos evangelistas, y esto es lo que ha provocado el poder de la palabra de Dios en todo aquel que la lee y la interioriza y la vive en verdad, hermanos y hermanas. El mensaje es fuerte, el mensaje es definitivo de la palabra de Dios y es decisivo para la vida de cualquiera, hermanos y hermanas. Por eso Cristo hoy dice en su palabra, el que escucha la palabra de Dios tendrá una bendición. El que la rechaza, hermanos y hermanas, habrá algo que va a pasar. O sea, esto es cuestión de vida o muerte, ¿no? De salvación o condenación. Tiene una fuerza, tiene un peso importante que hay que darlo a conocer. Y Cristo enfatiza eso hoy. El testimonio de la palabra, hermanos y hermanas, tiene la verdad. En eso se encierra, y tú y yo lo hemos visto a través de la palabra de Dios. Tiene testimonio de la verdad y capacita para conocerlo, porque tiene los signos y los señales, los milagros de nuestro Dios del cielo, del poder de Jesús también, hermanos y hermanas. Son señales de poder. Por eso, hermanos y hermanas, se proclama públicamente la palabra de Dios. O sea, tengo que ser público al hablar de Dios. Tengo que hacerlo, hermanos y hermanas, que se note en el nombre de Dios. Yo no puedo ser tímido, yo no puedo tener miedo. Yo no puedo estar bajo un silencio sospechoso que a veces puede ser miedo, timidez o hasta bochorno o incredulidad. Que me vean predicando la palabra de Dios, que me vean con una Biblia en las manos. ¿Qué van a decir de mí? Que soy un santo, que me convertí. O me van a confundir con otra persona de otras religiones que hablan mucho de la palabra de Dios y llevan su Biblia para arriba o para abajo. El entusiasmo es una palabra que dice, hermanos y hermanas, que la persona está en presencia de Dios o hace las cosas con Dios. Entusiasmo es una palabra griega que significa en Dios. Con entusiasmo, porque estamos en el nombre de Dios, hermanos y hermanas. Y porque conduce a la salvación. Hemos visto, conduce a la salvación la palabra de Dios. ¿Qué promete Jesús, hermanos y hermanas? Aquellos que aceptan el reto y deciden notoriamente predicar la palabra, evangelizar en el nombre de Dios a través de su palabra. Pues, hermanos y hermanas, está bien claro en la palabra de Dios, hoy lo podemos leer aquí. Estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Eso dice la palabra de Dios. ¿Podemos creer en eso, hermanos y hermanas? ¿Podemos creer en eso? Digo, lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo la palabra de Dios. Ahora, Cristo también advierte una cosa que revela San Marcos acerca de todo eso. Advierte que para que esto ocurra, esas señales y esos signos que acabamos de leer tienen que tener valor de creer la persona. El valor de creer. No puede ser tímido, no puede estar escondido. No puede ser una persona de miedos, hermanos y hermanas. Tiene que tener el valor de creer en la buena noticia. Valor de creer en la nueva noticia y que esto lleve al bautismo. No. Creemos y nos bautizamos y el bautismo abre puertas para mucha bendición. Desde ese punto de vista lo tenemos que ver. Yo quisiera, ya ir terminando con la conclusión,
Pero antes de ir a la conclusión, déjame explicarte estos signos y señales brevemente. No te voy a tomar mucho tiempo. Para que no te dé miedo. Porque entonces vas a decir, voy a hablar en lengua. O sea, ¿qué es eso? Voy a estar imponiendo las manos. Entonces, ¿qué van a decir de mí? Que me volví loco, que estoy disparateando por la boca, que estoy sanando a todo el mundo como si yo tuviera el don de sanación. Arriesgarme a tomar un veneno y que sabe Dios lo que me pase a mí. Vamos con calma, esto es espiritual, es el mundo espiritual. Hay que interpretar, y lo hemos dicho aquí, el discernimiento espiritual. Cuando tú escuchas estas palabras, no vayas a buscar un veneno y a tomártelo porque crees en Dios y no te va a pasar nada. No, porque eso sería tentar a Dios, probar a Dios y vas a caer muerto. El discernimiento espiritual, hermanos y hermanas. Vamos con el primero. Expulsar demonios. Todos los días cuando rezamos al Padre Nuestro, hacemos eso. Líbranos del maligno. Estamos reprendiendo al demonio todos los días y cuantas veces rezamos el Padre Nuestro. Libéranos del maligno. No nos dejes caer en la tentación. Siempre que tú haces un Padre Nuestro, estás reprendiendo el poder del demonio. Expulsar demonios para el que cree en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Eso es lo que significa. No es irte a buscar demonios por todas partes. El que está encargado como exorcista de echar demonios lo tiene designado la iglesia y para él es esa misión, o aquellos al que el Señor se los diga en algún momento específico. Pero lo que compete a todos, hermanos y hermanas, echar demonios es luchar contra el poder del mal que mata la vida. Echar demonios es proteger la nueva presencia de la vida de Dios en nuestras vidas. Tan sencillo como eso para que lo puedas entender. Lenguas nuevas hablarás. Fíjatelo, entiéndelo de este modo, hermanos. Comenzar tú y yo a través de la palabra de Dios, tu familia, tu matrimonio, tus amigos, tu asamblea y congregación, comenzar a comunicarnos con los demás en una forma nueva. Porque a veces parece que estamos hablando distintos idiomas y no nos entendemos en la casa, el esposo y la esposa, a pesar de que hablamos español, o no nos entendemos entre los hijos y los padres, aunque hablamos español, o no nos entendemos entre los hermanos de la familia, los hermanos de la congregación, aunque hablamos español. Parece que estamos hablando una lengua distinta, parece que estamos en diferentes frecuencias de radio, ¿no? Míralo desde ese punto de vista. Hablar en lenguas es comenzar a comunicarnos con los demás de una forma nueva, a entendernos, hermanos y hermanas. Todos se entienden cuando hablan el mensaje del amor que transmite la palabra de Dios. Cuando todos tenemos el mensaje de amor, caemos en frecuencia, ¿no? Nos entendemos y nos comprendemos. Míralo desde ese punto de vista. Tercero, hermanos y hermanas, beberán venenos y no se envenenarán. Pues ya te dije ahorita, no te vayas detrás de las serpientes venenosas y no hagas un show de que yo creo en Dios y por su palabra métanme en una jaula con 10 serpientes venenosas que Dios no va a permitir que yo muera, aunque me muerdan. Tentar a Dios no es de inteligentes, es de necios. Hermanos y hermanas, el diablo quiso que Jesús tentara a Dios y Jesús no puso a prueba a Dios, jamás ponga a prueba a Dios. Vencer el veneno, ¿de qué se trata? Tóxico, hay muchas cosas en nuestras vidas. Nocivo, hay muchas cosas en nuestras vidas. Hay muchas cosas que envenenan el matrimonio, al esposo y a la esposa. Hay muchas cosas que envenenan a la familia, hermanos y hermanas. ¿Qué envenena? Debemos de preguntarnos, ¿no? Nuestras relaciones, matrimonio, familia, comunidad, chismes, ¿acaso no es veneno y tóxico? Rumores, hermanos y hermanas, conclusiones falsas, dudas falsas, pretextos, excusas que no van por otro, los prejuicios que hay, hermanos y hermanas, las mezquindades, ¿no? Eso es veneno, eso es tóxico, eso es nocivo, hermanos y hermanas. Eso, para el que cree y tiene la palabra de Dios, superará
todo eso en el nombre de Dios. Míralo desde ese punto de vista. Sanar enfermos, hermanos y hermanas. ¿Sabes tú qué? Y esto te lo quiero decir en una nueva forma. Hay enfermos que sanan cuando son perdonados por aquel que le negó el perdón. Hay enfermos que sanan cuando otros reciben el perdón de ese enfermo, porque lo necesita para mejorar y para sentirse bien. Puedes entenderlo desde ese punto de vista, porque estar enfermo no es solo estar en una cama. Estar enfermo no es solo, hermanos y hermanas, tener algún tipo de enfermedad terminal. Estar enfermo también es no tener salud espiritual. Es tener debilidad espiritual. Hay enfermos que sanan, hermanos y hermanas, cuando le llevamos amor, cuando le llevamos la palabra de Dios, cuando le llevamos el círculo de oración, cuando oramos, cuando imponemos las manos. Hay enfermos que sanan porque estaban débiles, en tristeza, se sentían que no tenían consuelo, pero le llevamos la palabra de Dios y sienten la presencia, sienten que están acompañados, que hay empatía, que están con ellos. Y eso, hermanos y hermanas, empieza el proceso de la sanidad divina. Pero si te vas a concentrar que solo se trata de imponer las manos para que éste quede sano, yo no puedo hacer eso. Es mucho más. Lo puedes ver desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Esto será una bendición para nosotros si lo podemos poner en práctica. Por lo tanto, hermanos y hermanas, lo puse sencillo para que lo puedas entender. Gracias a San Marcos. Vamos a concluir. ¿Qué podemos resumir hoy de esta palabra poderosa, hermanos y hermanas? El Evangelio no se puede limitar, hermano y hermana, solo para reordenar nuestra vida, sino que tú y yo tenemos que ver el Evangelio como lo vio Pedro, como lo vio Marcos, como lo vieron los evangelistas, como un fermento, escúchalo bien, sin el cual no logramos alcanzar nuestras metas en la vida. Cuando hablamos de fermento es que la palabra de Dios es mucho más que ordenar lo desordenado, organizar lo que está desorganizado. La palabra de Dios es una semilla que se siembra en nuestras vidas. Al germinar va a dar un fruto, hermanos y hermanas, sin el cual, si tú y yo no lo tenemos, o tu familia, tu matrimonio, si no lo tiene, no puede completar lo que Dios quiere en nuestras vidas. La voluntad de Dios es fermento sin el cual no podemos lograr ni alcanzar las metas espirituales que nos ha puesto Dios. Sin ella, hermanos y hermanas, nos extraviamos y nos perdemos. Y estar extraviado es una cosa y estar perdido es otra. No me las confunda. Sin la palabra de Dios nos extraviamos. ¿Qué quiere decir extraviado? Pues, hermanos y hermanas, nos despistamos, nos desorientamos, ¿no? No sé para dónde voy, ¿no? O sé para dónde voy, pero no sé por dónde voy. Eso es extraviarse. Ahora, ¿qué es perderse? ¿Qué es lo otro que puede pasar? Perderse es, hermanos y hermanas, que yo caiga en la perdición. Es distinto. El que cae en la perdición tocó fondo. El que se pierde está en la perdición y ha hecho del pecado su estilo de vida, el modus vivendi. Y eso es lo que la palabra de Dios no permite en su santo nombre. Así que amén y amén, hermanos y hermanas. Gracias a Marcos Evangelista por traernos esta palabra que hoy la podemos leer en tu santo, en el nombre de Dios, en el nombre del poder de Dios, y que ha sido de bendición para todos nosotros a lo largo del conocimiento de esta verdad. Vamos a terminar, hermanos y hermanas, en oración unidos al Salmo 88 que hoy nos presenta la iglesia. Este Salmo 88, hermanos y hermanas, habla de tu favor y tu fidelidad al Dios del cielo. Dios es fiel, dice este salmo, construye la historia y dirige nuestra vida conforme a sus promesas que nunca fallan. Por eso su palabra tiene poder. Oremos. El amor del Señor por siempre cantaré. Tu fidelidad proclamaré de siglo en siglo. Yo digo, tu favor es eterno. Al hacer el cielo, pusiste en él tu fidelidad. Amén y amén. El Señor esté con vosotros.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nosotros nos veremos mañana con el favor de Dios. Un nuevo evangelio, nueva reflexión de esta palabra de Dios tan poderosa. Recuerda, al final hay información de cómo puedes enlazarte con nuestro canal en YouTube y a otras personas y más videos del evangelio y la palabra del día. Nos vemos mañana. Hasta pronto.